Has oído hablar de los agujeros negros, pero ¿realmente entiendes qué son? Imagina un lugar en el universo donde la gravedad es tan intensa que nada, absolutamente nada, puede escapar. Ni la luz, ni tú si pudieras acercarte lo suficiente. Pero, ¿y si te dijera que los agujeros negros pueden ser mucho más que regiones de gravedad extrema? Que tal vez sean portales hacia otros universos, hacia dimensiones desconocidas, o incluso hacia un futuro que ni siquiera podemos imaginar. En los próximos minutos quiero invitarte a un viaje por lo desconocido, un recorrido por uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. Quédate conmigo hasta el final y te prometo que verás el cosmos con otros ojos, que sentirás la inmensidad del espacio de una forma que tal vez nunca hayas sentido antes. Y mientras exploras conmigo, quiero que participes de esta experiencia. Deja tu me gusta, comparte este video con alguien que también ame la ciencia y comenta tus teorías más atrevidas. Vamos a crear juntos una comunidad de exploradores cósmicos. Ahora, detente y piensa. Cuando hablamos de agujeros negros, probablemente la primera imagen que viene a tu mente es la de una aspiradora gigante que absorbe todo a su alrededor. Pero la verdad es que los agujeros negros no son eso. No están al acecho, listos para devorar estrellas o planetas como si fueran tragadores cósmicos. Su gravedad funciona de la misma forma que la de cualquier otro objeto con la misma masa, solo que concentrada en un punto extremadamente pequeño. Y es justamente esa concentración de masa la que crea efectos tan extremos en el espacio y el tiempo. Efectos que desafían nuestra comprensión y nos obligan a cuestionar lo que creemos saber del universo. Lo más fascinante de un agujero negro es lo que los científicos llaman el horizonte de sucesos. Es la frontera final, el punto sin retorno. Una vez cruzado, no hay vuelta atrás. Nada puede escapar, ni la luz, ni las partículas, ni la información. Por eso, durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron considerados los mayores enigmas del cosmos. Y todavía hoy provocan intensos debates entre físicos y astrofísicos de todo el mundo. Pero la ciencia es audaz. Se niega a aceptar que algo sea solo un misterio sin respuesta. Teorías sobre los agujeros de gusano, que son, en esencia, túneles en el espacio-tiempo, sugieren que algunos agujeros negros podrían funcionar como puentes entre regiones distantes del universo, o incluso entre universos paralelos. Es una idea fascinante. Imagina atravesar un agujero negro y aparecer en otro punto del cosmos, o en otra dimensión totalmente desconocida. Es como si el universo tuviera puertas secretas y apenas estuviéramos comenzando a descubrir dónde se encuentran. Claro, todo esto aún es especulación. Hasta hoy no existe evidencia observacional de que los agujeros negros funcionen realmente como portales. Pero la ciencia moderna nos permite crear simulaciones, poner a prueba hipótesis y explorar conceptos que hace algunas décadas parecían ciencia ficción. Stephen Hawking, por ejemplo, revolucionó nuestra comprensión al proponer que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una forma de radiación, conocida como radiación de Hawking, resultado de efectos cuánticos cercanos al horizonte de sucesos. Este descubrimiento abrió puertas a nuevas formas de pensar sobre la materia, la energía y el destino final de la información que cae en estos gigantes del cosmos. Mientras la relatividad general nos muestra cómo la gravedad deforma el espacio y el tiempo, la física cuántica nos recuerda que aún existen límites en nuestra comprensión. Integrar estas dos grandes teorías de la ciencia es uno de los desafíos más apasionantes de la astrofísica moderna. Y es exactamente en este punto donde la imaginación y la investigación científica se encuentran, en el umbral entre lo que podemos observar y lo que podemos teorizar, entre lo conocido y lo desconocido, entre el final y el posible comienzo de algo inimaginable. Así que quiero que cierres tus ojos por un instante e imagines atravesar el horizonte de sucesos, sentir el tiempo desacelerarse, ver la luz curvándose a tu alrededor, estar tan cerca de un agujero negro que la propia realidad parece distorsionada. Es aterrador, es fascinante, es lo desconocido en su forma más pura.
Y eso es exactamente lo que hace que los agujeros negros sean tan inolvidables, tan hipnóticos y tan irresistibles para todos los que aman la ciencia y el misterio. Y mientras piensas en ello, quiero hacerte una pregunta. ¿Será que los agujeros negros representan realmente el final de todo lo que se acerca a ellos? ¿O serán en realidad el inicio de algo totalmente nuevo? Una puerta hacia realidades que ni siquiera podemos imaginar. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a explorar cada detalle, cada teoría, cada posibilidad que rodea a estos gigantes cósmicos. Vamos a hablar de lo que la ciencia realmente sabe, de lo que aún es pura especulación, y de cómo la física moderna sigue desafiando nuestra percepción de la realidad. Y recuerda, si ya estás curioso, si ya sientes la emoción del descubrimiento, no olvides dar me gusta, compartir y comentar. Vamos a transformar este video en un punto de encuentro para todos los que quieren viajar por los misterios del universo. Cuando pensamos en agujeros negros, es común imaginarnos algo aterrador. Un vórtice gigantesco que lo absorbe todo a su alrededor, como una aspiradora cósmica sin fin. Pero la verdad es aún más fascinante y mucho más compleja de lo que cualquier ficción científica se atrevió a imaginar. Un agujero negro no es solo un agujero, es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz. Esto significa que, a partir de cierto punto, llamado horizonte de sucesos, todo lo que entra está perdido para siempre, invisible para el resto del universo. Pero no te equivoques, los agujeros negros no flotan por ahí devorando estrellas al azar. Generalmente, se forman a partir de la muerte de estrellas masivas que colapsan bajo su propia gravedad, condensando toda su masa en un punto infinitamente pequeño llamado singularidad. Es allí, en el corazón del agujero negro, donde la física que conocemos comienza a doblarse, a distorsionarse y a desafiar nuestra comprensión. El horizonte de sucesos, como ya mencionamos, es la línea imaginaria que marca el punto sin retorno. Es fascinante imaginar que, desde afuera, el agujero negro parece un objeto inerte, pero en su interior la realidad cambia de forma dramática. El tiempo se dilata, el espacio se curva y conceptos como pasado y futuro empiezan a mezclarse de maneras que la mente humana apenas puede concebir. Y lo más impresionante, los agujeros negros vienen de diferentes tamaños. Los agujeros negros estelares tienen entre unas pocas y unas decenas de veces la masa del Sol. En cambio, los agujeros negros supermasivos, que se encuentran en el centro de las galaxias, pueden tener millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. El simple hecho de que exista algo con miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, concentrado en un solo punto, es suficiente para provocar escalofríos, incluso en los astrofísicos más experimentados. Pero, ¿qué pasa con la materia y la energía que caen en estos gigantes cósmicos? Según la teoría de Stephen Hawking, incluso los agujeros negros pueden emitir radiación debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Esa radiación, conocida como radiación de Hawking, sugiere que los agujeros negros no son totalmente permanentes. A lo largo de miles de millones de años, pueden evaporarse, liberando energía de forma sutil pero continua. Además, los agujeros negros no se detectan directamente por la luz que emiten. Después de todo, ninguna luz puede escapar de ahí. Entonces, ¿cómo los estudian los científicos? Principalmente a través de los efectos gravitacionales sobre lo que los rodea. Estrellas que orbitan alrededor de objetos invisibles, discos de acreción extremadamente calientes y chorros de partículas expulsados a velocidades cercanas a la de la luz. Cada observación nos ofrece pistas sobre cómo funcionan estas máquinas cósmicas y nos permite construir modelos cada vez más precisos de la física extrema que ocurre en su interior. Y aquí va un hecho sorprendente. A pesar de toda su fama y del miedo que despiertan en la imaginación popular, los agujeros negros son fundamentales para la existencia del universo tal como lo conocemos. Regulan la formación de galaxias, influyen en la evolución estelar e incluso ayudan a moldear el espacio-tiempo a su alrededor. En otras palabras, sin agujeros negros, el cosmos sería un lugar muy diferente, quizás hasta irreconocible. Ahora, detente e imagina. Estás mirando el cielo de noche, viendo brillar las estrellas. En algún lugar muy distante, un agujero negro se esconde, silencioso, invisible, pero influyendo en el cosmos que lo rodea. Es al mismo tiempo peligroso y esencial, aterrador y fascinante. Y cuanto más los estudiamos,
más nos damos cuenta de que son una ventana hacia las leyes más extremas de la física, una oportunidad para entender la realidad de formas que jamás habíamos imaginado. Así que cuando hablamos de agujeros negros, no estamos hablando solo de algo que absorbe materia y luz, estamos hablando de un fenómeno que desafía nuestra comprensión, que conecta la relatividad con la física cuántica, que cuestiona nuestras nociones de espacio, tiempo y existencia. Y eso es exactamente lo que hace que los agujeros negros sean irresistibles, intrigantes y absolutamente esenciales para la exploración científica del universo. Si los agujeros negros ya son misteriosos, el horizonte de sucesos es aún más hipnótico, pues marca la línea final entre el universo que conocemos y un territorio de extremos que desafía toda la física que hemos estudiado. Imagina observar un agujero negro desde una distancia segura. Parece un punto negro en el espacio, invisible y silencioso. Pero a medida que te aproximas, llega un momento en el que la gravedad se vuelve tan intensa que todo cambia. Ese punto es el horizonte de sucesos, el punto sin retorno. Una vez cruzado, no hay regreso posible. Ni la luz puede escapar, ni es posible enviar señal alguna hacia afuera. Es como atravesar una puerta que se cierra detrás de ti para siempre. El horizonte de sucesos es fascinante no solo por su función de frontera, sino también por cómo distorsiona el tiempo y el espacio. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, cuanto más te acercas a ese límite, más lento comienza a transcurrir el tiempo en relación con un observador distante. Para alguien mirando desde fuera, parecería que te mueves cada vez más despacio, casi congelado en el tiempo, mientras te aproximas al agujero negro. Esta dilatación del tiempo es real, medible y ya ha sido confirmada en varios contextos de gravedad extrema. Y no se detiene ahí. La luz que intenta escapar del horizonte es tan intensamente curvada que crea fenómenos visuales únicos, como el anillo de luz alrededor del agujero negro, conocido como anillo de Einstein. Es una manifestación directa de cómo el espacio y el tiempo se distorsionan bajo gravedad extrema. Esa es la misma razón por la cual la primera imagen real de un agujero negro, capturada por el Event Horizon Telescope en 2019, mostró un disco luminoso rodeando un círculo absolutamente negro. Estábamos viendo la luz de la materia orbitando cerca del horizonte, pero nada de lo que estaba más allá de él. El horizonte de sucesos también nos obliga a cuestionar conceptos fundamentales de la física. Dentro de ese límite, la gravedad es tan intensa que las leyes que conocemos, desde la física clásica hasta la mecánica cuántica, comienzan a mezclarse de maneras que aún no comprendemos por completo. Es aquí donde surge la singularidad, un punto infinitamente pequeño y denso en el que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. La singularidad es el corazón del agujero negro, el lugar donde el universo se comporta de formas que desafían la lógica y la razón. ¿Y por qué debería importarnos a nosotros, observadores distantes? Porque estudiar el horizonte de sucesos nos permite poner a prueba teorías que van desde la relatividad general hasta la física cuántica. Nos obliga a considerar qué ocurre con la información y la materia que caen en el agujero negro. Según Hawking, la radiación emitida por los agujeros negros podría liberar parte de esa información de manera extremadamente sutil, planteando preguntas sobre la preservación de la información en el universo. Este es uno de los debates más intrigantes de la física moderna, conocido como la paradoja de la información de los agujeros negros. Y por supuesto, el horizonte de sucesos es también un símbolo poderoso para nuestra imaginación. Representa los límites del conocimiento humano, la línea entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos teorizar. ¿Es aterrador? Sin duda, pero también es irresistiblemente fascinante. Porque cada avance en nuestra comprensión nos acerca más a la verdad sobre la naturaleza del espacio-tiempo, los universos paralelos y, quién sabe, quizá a la propia esencia del cosmos. Así que cada vez que pienses en agujeros negros, recuerda el horizonte de sucesos. No es solo una línea invisible, es la puerta hacia lo desconocido, una invitación a la exploración, una frontera que desafía la imaginación y la ciencia al mismo tiempo. Y si sientes curiosidad por descubrir lo que podría existir más allá de esa frontera, quédate con nosotros. En los próximos temas exploraremos teorías sobre portales, universos paralelos y agujeros de gusano, donde la imaginación científica se mezcla con las leyes más extremas del cosmos. Si el horizonte de eventos es el punto sin retorno, los portales y universos paralelos representan el territorio de lo desconocido, donde la ciencia se encuentra con la imaginación y la física se mezcla con posibilidades que desafían nuestra percepción del cosmos. Desde que Einstein formuló la teoría de la relatividad general, los científicos comenzaron a explorar soluciones matemáticas que permitieran conexiones entre regiones distantes del espacio-tiempo. Entre esas soluciones surgió el concepto de agujeros de gusano, también conocidos como wormholes.
Imagina un túnel cósmico, un atajo a través del espacio y del tiempo que podría conectar dos puntos distantes del universo de manera casi instantánea. En teoría, atravesar un agujero de gusano sería como pasar por un corredor secreto que conduce a otro lugar del cosmos. Algunos teóricos sugieren que los agujeros negros podrían, en ciertas condiciones extremas, funcionar como entradas a estos túneles cósmicos. Es una idea fascinante porque transforma por completo nuestra visión del universo. Los agujeros negros no serían solo un final, sino también posibles portales hacia otras regiones del espacio o incluso hacia otros universos. Imagina la posibilidad de que cada agujero negro que conocemos sea la puerta de entrada a una realidad paralela. Una versión del universo que sigue leyes físicas similares, pero con diferencias sutiles o radicales. Sin embargo, es importante recordar, todo esto sigue siendo especulación científica. Hasta hoy, no existe evidencia observacional de que un agujero negro funcione como un portal real. Los agujeros de gusano permanecen como modelos matemáticos, teorías fascinantes que nos ayudan a explorar el límite entre lo posible y lo imposible. Algunos de estos modelos incluso requieren la existencia de algo llamado materia exótica, un tipo de energía con propiedades nunca observadas directamente. Esta materia sería necesaria para mantener el agujero de gusano estable y transitable, evitando que colapse instantáneamente. Lo que hace aún más intrigantes estas teorías es que conectan ideas de la relatividad general con la física cuántica. Mientras la primera describe cómo la gravedad curva el espacio y el tiempo, la segunda nos recuerda que el universo está hecho de probabilidades, fluctuaciones e incertidumbres. Los agujeros negros y los agujeros de gusano están justamente en la frontera entre estas dos grandes teorías, desafiando nuestra comprensión de lo que es real y de lo que solamente es posible. Y aquí entra otro punto que fascina tanto a científicos como a curiosos: los universos paralelos. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que cada decisión, cada evento, crea ramificaciones que podrían formar múltiples universos coexistiendo en paralelo. Si los agujeros negros fueran puertas a estas realidades, serían mucho más que fenómenos astronómicos. Serían llaves hacia múltiples dimensiones de la existencia. Imagina esto: algún día los científicos podrían estudiar no solo el espacio que nos rodea, sino también las realidades alternativas conectadas por estos portales cósmicos. Es una perspectiva que mezcla ciencia, filosofía e imaginación de una manera que pocas ideas logran. Cada teoría nos acerca a comprender un universo mucho más vasto, complejo y sorprendente de lo que podemos percibir a simple vista. Por lo tanto, aunque aún no tengamos pruebas concretas, estudiar los agujeros negros como posibles portales nos obliga a expandir la mente, a cuestionar límites y a explorar posibilidades. Nos recuerda que en el universo lo desconocido es tan vasto como las estrellas y que cada descubrimiento es apenas el inicio de nuevas preguntas. Así que al pensar en los agujeros negros no los veas solo como devoradores de materia o extremos de gravedad, míralos como portales para la imaginación científica, invitaciones a cuestionar, explorar y soñar con universos que todavía no podemos alcanzar. Y si te sientes fascinado por estas posibilidades, comparte este video, comenta tus teorías y únete a nosotros en esta exploración de lo desconocido. ¿Quién sabe? Tal vez algún día estemos más cerca de descubrir si los agujeros negros son realmente las puertas que la ciencia aún no se ha atrevido a cruzar. Hasta aquí hemos hablado sobre los agujeros negros y la fascinante posibilidad de que funcionen como portales hacia otros universos. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre un agujero negro y un agujero de gusano? ¿Por qué no son lo mismo? Vamos a explorar esta cuestión. Primero, recordemos, un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de su horizonte de eventos. Es un punto final para la materia y la energía, un destino inevitable cuando uno se acerca demasiado. En cambio, un agujero de gusano es, esencialmente, un atajo hipotético en el espacio-tiempo, un túnel que conecta dos puntos distantes del universo, o incluso universos distintos. Mientras el agujero negro es, en la práctica, un fin, el agujero de gusano sería un puente. Visualícelo así. Imagina que el universo es una hoja de papel. Si dibujas dos puntos separados y tratas de ir de uno a otro, el recorrido tomaría tiempo. Pero si doblas el papel y perforas un túnel, aparece un atajo. Ese es el concepto básico de un agujero de gusano. Teóricamente, al atravesarlo, podrías ir de un punto a otro casi de manera instantánea. Un agujero negro por sí solo no ofrece esa posibilidad. Simplemente devora todo lo que se acerca demasiado. Sin embargo, la ciencia sugiere algo fascinante. Bajo ciertas condiciones extremas, un agujero negro podría estar conectado a un agujero de gusano. En ese escenario, dejaría de ser solo un punto de destrucción para convertirse en un portal cósmico. Pero aquí surge un enorme problema.
Esos túneles requerirían la existencia de materia exótica para mantenerse estables. Sin esa energía misteriosa, el agujero de gusano colapsaría antes de que alguien pudiera atravesarlo. Además, mientras los agujeros negros pueden observarse de manera indirecta, a través de sus efectos gravitacionales sobre estrellas y gas, o por los chorros de radiación emitidos por su disco de acreción, los agujeros de gusano siguen siendo hipótesis matemáticas. Hasta hoy, nadie ha encontrado evidencia concreta de un agujero de gusano real. Aún así, el estudio de estos modelos nos permite explorar los límites de la física, de las leyes del universo y de lo que la humanidad es capaz de concebir. Otro aspecto fascinante es que, mientras el horizonte de eventos de un agujero negro marca un punto sin retorno, la entrada de un agujero de gusano podría, en teoría, permitir un viaje de ida y vuelta. Eso significaría que, si estos portales existieran, abrirían la posibilidad de desplazamientos instantáneos a través de vastas regiones del cosmos, algo que, de comprobarse, cambiaría por completo nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de la propia realidad. Entonces, los agujeros negros y los agujeros de gusano están relacionados, pero no son lo mismo. Uno es extremo, real y destructivo. El otro es teórico, inestable y lleno de posibilidades. En el límite, la ciencia empieza a explorar cómo estas ideas se conectan utilizando conceptos de la relatividad general, de la física cuántica e incluso de la cosmología. Es un terreno donde las matemáticas se encuentran con la imaginación, donde cada ecuación puede esconder la clave de universos desconocidos. Y eso es precisamente lo que hace tan fascinante esta área de la astrofísica. Nos recuerda que el universo no es solo un lugar para ser observado, sino también un enigma para ser explorado. Cada teoría, cada modelo, cada observación es una pieza de un gigantesco rompecabezas cósmico. Un rompecabezas que, a medida que avanzamos, revela que lo imposible del ayer puede convertirse en el descubrimiento del mañana. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre los agujeros negros y los agujeros de gusano, recuerda, el universo es vasto, sorprendente y en muchos aspectos aún desconocido. Y cada vez que miramos al cielo podemos imaginar la increíble posibilidad de que en algún punto lejano existan túneles cósmicos que conecten lugares que nunca pensamos que pudieran estar unidos. Es ciencia, es misterio y es la pura esencia del universo invitándonos a seguir explorando. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre los agujeros negros y sus posibles conexiones con portales y universos paralelos? Para responder, necesitamos mirar los descubrimientos de algunos de los más grandes científicos de la historia moderna y entender cómo la relatividad general y la física cuántica nos ayudan a explorar los extremos del cosmos. Primero, hablemos de Albert Einstein y su teoría de la relatividad general. Ella describe cómo la gravedad no es simplemente una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa. En términos sencillos, los objetos masivos, como estrellas y planetas, deforman el tejido del universo a su alrededor. Un agujero negro es el extremo máximo de esa curvatura, un punto donde el espacio-tiempo se dobla de forma tan intensa que crea lo que llamamos singularidad. Es allí donde las leyes de la física clásica comienzan a desmoronarse y aparecen los desafíos más complejos de la ciencia moderna. Pero la relatividad por sí sola no es suficiente para explicarlo todo. Aquí entra Stephen Hawking, cuyas contribuciones revolucionaron la astrofísica. Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. De acuerdo con la mecánica cuántica, emiten radiación, la famosa radiación de Hawking, y pueden, a lo largo de miles de millones de años, evaporarse lentamente. Este descubrimiento no solo desafió nuestra visión del universo, sino que también planteó preguntas intrigantes sobre la preservación de la información. ¿Será que la materia y la información que entran en un agujero negro se pierden para siempre? ¿O de alguna forma regresan al universo? Esta es la base de la llamada paradoja de la información del agujero negro, uno de los debates más intensos de la física contemporánea. La física cuántica también nos ofrece pistas sobre los límites de lo posible. En escalas extremadamente pequeñas, las partículas aparecen y desaparecen, fluctuando en lo que llamamos vacío cuántico. Estas fluctuaciones pueden, en teoría, influir en los agujeros negros e incluso permitir fenómenos como la formación de minúsculos agujeros de gusano temporales. Aunque aún es puramente teórico, nos muestra que el universo es mucho más extraño y sorprendente de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere. Además, observaciones recientes y simulaciones computacionales avanzadas han permitido a los científicos estudiar los agujeros negros de maneras inéditas. El Event Horizon Telescope, por ejemplo,
capturó en 2019 la primera imagen real del horizonte de eventos de un agujero negro, confirmando predicciones hechas décadas atrás. Estos descubrimientos combinan relatividad, física cuántica y tecnología de vanguardia, abriendo el camino hacia nuevas teorías sobre el comportamiento de la materia y la energía en condiciones extremas. Y lo más fascinante, estas teorías no son solo ejercicios matemáticos, tienen implicaciones profundas sobre la naturaleza del universo. Si los agujeros negros pueden emitir radiación, si la información puede de alguna manera escapar, y si los agujeros de gusano son posibles, entonces estamos ante un cosmos mucho más dinámico, misterioso e interconectado de lo que jamás imaginamos. Cada avance nos acerca a la posibilidad de entender si los agujeros negros son solo puntos finales o tal vez portales hacia nuevas regiones del espacio-tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de la ciencia actual, estamos hablando de un viaje que combina rigor matemático, experimentación e imaginación. Es la fusión entre lo que podemos medir y lo que podemos teorizar, entre lo conocido y lo desconocido. Y eso es lo que hace que los agujeros negros no solo sean fascinantes, sino también esenciales para el avance de la física moderna. Si te maravillas con estos descubrimientos y teorías, no lo olvides. Dale me gusta a este video, compártelo con amigos curiosos por el universo y deja tu comentario con las preguntas más atrevidas que tengas sobre el cosmos. Al fin y al cabo, explorar los misterios del universo es algo que hacemos juntos. Y cada idea, cada teoría y cada cuestionamiento nos acerca un poco más a lo desconocido. Después de explorar la formación de los agujeros negros, su horizonte de sucesos, los agujeros de gusano y las teorías más avanzadas de la física moderna, llegamos a una pregunta que desafía nuestra imaginación. ¿Los agujeros negros son realmente el fin de todo? ¿O pueden representar un nuevo comienzo del espacio-tiempo? Para la física clásica, la respuesta es sencilla. Todo lo que cruza el horizonte de sucesos se pierde. Es el fin absoluto, una frontera final del universo observable. Pero a medida que nos adentramos en la relatividad, la mecánica cuántica y las teorías de universos paralelos, esa línea entre fin y comienzo empieza a desdibujarse. Imagina que cada agujero negro sea más que un devorador de estrellas y de luz. Imagina que sea un puente hacia otra región del espacio o incluso hacia otro universo. Imagina que la información que pensamos perdida esté, de algún modo, preservada, liderando energía y materia de formas que todavía no comprendemos. De repente, lo que parecía ser un punto de destrucción absoluta se transforma en una oportunidad de renacimiento cósmico. Los agujeros negros nos obligan a cuestionar no solo las leyes del universo, sino también nuestros propios conceptos sobre el tiempo y el espacio. ¿Podría un punto final ser en realidad un portal? ¿Podría la muerte de una estrella ser el inicio de algo completamente nuevo en otro rincón del cosmos? Estas preguntas aún no tienen respuestas definitivas, pero es precisamente eso lo que hace que los agujeros negros resulten tan irresistibles para científicos y curiosos. Y aquí está la belleza de todo esto. Cada teoría, cada observación, cada cálculo nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos recuerda que el universo es mucho más grande, más complejo y más misterioso de lo que podemos imaginar. Es una invitación a la humildad científica y a la imaginación infinita. Por lo tanto, la próxima vez que mires el cielo nocturno e imagines lo que se esconde entre las estrellas, recuerda, el universo está repleto de extremos y posibilidades. Cada agujero negro que estudiamos es un recordatorio de que el fin puede ser solo el comienzo y que el espacio-tiempo es un tapiz más increíble, interconectado y sorprendente de lo que jamás soñamos. Y tú, espectador, formas parte de esta exploración. Dale like, comparte y comenta. ¿Qué crees que existe más allá del horizonte de sucesos? ¿Será el fin o un nuevo comienzo? Cada reflexión, cada idea y cada debate nos acerca a comprender los misterios más profundos del cosmos, porque al final, la ciencia no trata solo de respuestas, sino del valor de hacer las preguntas correctas y de maravillarse con lo desconocido.